Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Iglesia de huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que Jesús nos ve, que Jesús nos ve. Hermanos de nuestra querida Iglesia Maranata, les damos una calurosa, aún en medio del frío invierno limeño, una calurosa y fraterna bienvenida este domingo en el que todos juntos vamos a rendir culto y adoración a nuestro buen Dios. En esta hermosa mañana, hermanos y hermanas, vamos a empezar una nueva temática referida a la iglesia, a nuestra comunidad, a nuestra Maranata. Seguramente a lo largo de este mes recibiremos mensajes acerca del rol de la iglesia en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, como siendo comunidad, nosotros como iglesia, hermanos de nuestra querida Iglesia Maranata, estaremos desarrollando también desde la exposición de la palabra nuevos comportamientos, nuevos aprendizajes. Y en ese sentido, queridos hermanos, acompáñenme a leer en el libro de Deuteronomio los versos 11 y 12 del capítulo 31. La palabra de Dios dice así, permítanme leerles por favor. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres, y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hermanos, estemos atentos a la exposición de la palabra, al análisis de la palabra, a los mensajes que el Señor nos quiere transmitir para transformar nuestras vidas y para luego transformar nosotros las vidas de otras personas. Estemos con el corazón dispuesto, hermanos, a escuchar y cambiar de pronto viejos patrones de comportamientos nuestros que nos impiden ser iglesia, que nos impiden ser comunidad, pero quizás también a reforzar aquellos comportamientos, aquellos valores, aquellos lazos, aquellos vínculos de fraternidad que desarrollamos en nuestra iglesia. Y aún cuando estemos reunidos de manera virtual, hermanos, seguimos siendo una iglesia, seguimos recibiendo palabra de Dios y seguimos transmitiendo con nuestros comportamientos palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga esta mañana, hermanos, con la exposición de su palabra a través de su siervo. Oremos, hermanos, para empezar este culto. Padre amado, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por pertenecer a una iglesia, por ser parte de tu pueblo, Señor. Te agradecemos, Padre, porque en tu inmensa misericordia, Señor, enviaste siervos tuyos
a establecer una iglesia en nuestro país. Siervos tuyos, Señor, que abrieron iglesias, nuestra iglesia evangélica peruana, nuestro templo Maranata, Señor. Somos una comunidad y tú nos bendices en ella, Señor. Tú has transformado nuestras vidas, has transformado nuestros corazones, Señor, y permite que nosotros llevemos esas bendiciones. Que tu palabra el día de hoy, Señor, toque cada corazón. Que tu palabra toque el corazón de todos nosotros, de hombres, de mujeres, de niños, de adolescentes, Señor. Y que salgamos desafiados, retados a seguir construyendo comunidad, a seguir construyendo iglesia. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios le sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel para escribir de su existir, no bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Tu amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Y cuando el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Tu amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Buenos días, le agradecemos por estar aquí presentes en este tiempo. Es muy bueno poder vernos a la distancia. Así que voy a hacer una oración de agradecimiento porque el Señor está con nosotros aún en estos momentos difíciles. Amado Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu compasión y por tu cuidado, Padre mío.
Queremos agradecerte, Señor, por la salud, aunque tenemos familiares que están pasando por un momento difícil, sabemos que tú los estás cuidando y los estás protegiendo. Señor, también queremos agradecerte por el trabajo, por todo lo que tú estás proveyendo. En este tiempo también ha sido una oportunidad, Señor, para poder compartir con las personas que hoy están pasando por un momento difícil. Gracias, Señor, porque tú estás con la iglesia, Señor, con cada uno de nosotros. Y aún en estos momentos, Señor, seguimos trabajando, Padre mío, en tu obra y seguimos conectados, Señor, por todo lo que hoy la tecnología nos está permitiendo. Gracias, Señor, por los niños, gracias, Señor, por los ancianos, porque sabemos que tú también los estás teniendo cuidados de ellos. En el nombre de Jesús, amén.
Buenos días, hermanos. Continuando con nuestro servicio de adoración y culto a nuestro Señor, queremos poner en consideración también temas tan importantes como el tema de la pandemia que estamos llevando. Bueno, es una constante ya en las reuniones de oración y tanto en los días de domingo también. Y también quisiéramos considerar el tema económico con respecto a las provisiones de trabajo y al sustento económico en nuestras casas, ¿no? Sabemos que el Señor está con nosotros, sabemos que el Señor no hace faltar el pan a sus hijos, a sus hijas, y como familia y como comunidad Maranata queríamos poner en consideración del Señor su gracia, su amor, Señor, y su provisión, ¿no? Para que podamos nosotros también ser alimentados con ese pan, el pan diario, ¿no? Como dice el Padre Nuestro, y poder, Señor, considerarlo a Él dentro de esta petición, no solamente de nuestras vidas, sino nuestra petición toda. Los invito a orar, mis hermanos. Señor, queremos darte las gracias por la vida, en primer lugar, Señor, porque tú hasta hoy nos has mantenido sanos, salvos, Señor. Queremos comenzar esta súplica, Señor, esta oración hacia ti, pidiéndote en primer lugar, Señor, que tú nos limpies de toda maldad, que nos limpies de todo pecado, Señor, que limpies nuestro corazón, nuestra boca. Y queremos también reconocer, Señor, que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro sustentador, Señor, tú eres el Señor de señores, el creador de todo lo existente, Señor. Y queremos, Señor, suplicarte, levantar nuestra voz, Señor, para que llegue hasta ti de forma agradable. Y queremos, Señor, es nuestra súplica, Señor, que tú nos puedas escuchar, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro pecado, Señor, a pesar de nuestra imprudencia, Padre Santo, queremos suplicarte, Señor, que tú puedas continuar con nosotros, Señor, porque esta enfermedad, Señor, la pandemia, el COVID sigue afectando negativamente la salud de mis hermanos, Señor, aún de las personas que no te conocen. Y queremos pedirte que tú puedas seguir obrando, Señor, seguir sanando, Señor, a las personas que están en la primera línea, los médicos, las enfermeras, Señor, los policías, las autoridades, Padre Santo, nuestro gobierno central, tú puedas hacer con ellos. Y queremos pedirte que tú puedas también cuidar y proteger, Señor, socorrer a los ancianos, los pastores de nuestra iglesia evangélica peruana a nivel nacional, Señor. Tú sé con ellos, Padre Santo. Pero de la misma manera, Señor, queremos suplicarte tu bendición, tu protección, Señor, y tu provisión, Señor, porque en estos últimos meses se han perdido muchos trabajos en Lima, en provincia, Señor, tanto formales como informales. Tú conoces, Señor, que la economía es muy importante para traer el alimento, el pan a nuestra casa, Señor, y queremos que tú puedas seguir siendo nuestro sustentador, nuestro proveedor, Padre Santo, que puedas, Señor, levantar nuestra economía, nuestro trabajo, Señor, nuestra provisión como padre de familia, como madre de familia, Señor, para cubrir no solamente el alimento, sino también la salud, que es tan importante ahora en estas fechas, Señor. Confiados en que tú nos escuchas, confiados en que tú nos tratas como hijos tuyos, Señor, confiados, Señor, en tu palabra y en tu promesa. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque tú eres bueno y para tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén, hermanos. Buenos días, hermanos. Vamos a dar lectura a Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles
quienes orando les impusieron las manos. Muy buenos días, hermanos de nuestra Iglesia Maranata. El día de hoy tengo el privilegio de iniciar una serie de temas sobre la Iglesia. Y queremos saber, a la luz de la palabra del Señor, qué es la Iglesia, cuál es su naturaleza, cómo se compone, cuándo se inició. Y queremos también saber qué rol tenemos los creyentes dentro de ella. La Biblia le llama el cuerpo de Cristo. ¿Por qué ese término? ¿Por qué ese nombre? Las figuras que tiene la Iglesia y cómo el Señor lo grafica y cuál es el significado de cada una de ellas. Los siervos de Dios van a estar exponiendo a fin de que el pueblo del Señor, que son ustedes y nosotros, podamos edificarnos con este tema y ubicarnos también a la luz de estas verdades bíblicas. Para el día de hoy específicamente abro el tema con un pasaje que se encuentra en Hechos, capítulo 6, versículos 1 a 7. El tema para hoy, el título es Una iglesia en crecimiento. Y voy a guiarles en la lectura de la palabra del Señor, los primeros 7 versículos, para después pedirle al Señor su bendición en oración. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Padre Santo y Dios nuestro, te damos las gracias porque siempre tu pueblo acude a tu palabra para ser edificado en la fe, conforme dice las Sagradas Escrituras. Señor, en estos momentos tú estás aquí delante nuestro, tu Espíritu Santo está actuando, Señor, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestra conciencia, y también Jesucristo está en nuestros corazones. Padre Santo, gracias porque tu pueblo reunido alrededor de tu presencia y tu palabra tiene sed de las cosas tuyas. Ayúdanos, Señor, a aprender y también a obedecer las Sagradas Escrituras. Sabemos, Señor, que tú quieres alimentar a tu pueblo y te pedimos de ti esa fortaleza que nos da tu palabra, que aumente nuestra fe cada día. Nos encomendamos a ti en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mientras ubico las exposiciones en PowerPoint, quiero que mantengan sus Biblias abiertas en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Muy bien. La cita bíblica es Hechos 6, 1 al 7, y el título es Una iglesia en crecimiento. ¿Por qué se le ha dado este título? Porque en el primer versículo del capítulo 1 que hemos leído, empieza así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Y debo de decir al respecto que cuando una iglesia crece, siempre tiene en su desarrollo algunas dificultades que atender. A veces hay inexperiencia, muchas veces hay incomodidad de espacio o falta de atención, a veces hay celos entre las personas,
A veces resulta de que no hacen bien los cálculos para atender el crecimiento en sí. Imagínense a esta iglesia, la primera iglesia que se había formado, y ya tenían que atender desde el comienzo a unas 3.000 personas. Menudo trabajo. En nuestra iglesia Maranata, cuando queremos atender en una reunión general de la iglesia a unas 400, 500 personas, se nos hace realmente dificultoso y tenemos que echar mano de muchos hermanos que nos ayuden. Entonces, imagínense atender a 3.000 personas que no tenían un templo donde reunirse, se reunían en las casas y se juntaban en algunos lugares, como por ejemplo cerca del templo de Salomón. Entonces, una iglesia en crecimiento da que hacer. Y por eso vamos a ver en este pasaje, el versículo 1 es un versículo pequeño, pero resume en realidad la situación, describe el problema. Y por eso vamos a hacer un análisis de la situación al respecto. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Veamos por partes esto entonces. Acompáñenme en este análisis. Lo primero que vemos es que hay un problema. De por sí ya el crecimiento ya es una dificultad. No es que que no sea una bendición, en realidad sí es una bendición, porque el crecimiento no es para jactarse, no es para sentirse más que otras iglesias. El crecimiento es porque el Señor está usando a la iglesia para hacer de bendición allí donde lo ha puesto, la ha puesto. Entonces, crecer no es malo. A algunos hermanos les gustan las iglesias pequeñas porque dice que son atendidos de manera individual, pero la iglesia en sí está llamada a crecer porque está llamada a bendecir a la población, a la sociedad que le rodea. Y para bendecirla, pues tiene que compartir el mensaje del Evangelio y después hacer un discipulado. Y el discipulado se hace dentro de una congregación y no se puede hacer de manera abierta, donde no se ve el liderazgo, no haya cabeza, no haya organización. Entonces el crecimiento es bueno, es una bendición. Y los que se quejan de una iglesia grande, que son desatendidos, la iglesia más bien debe desarrollar estrategias para tener una atención personalizada, individualizada para cada hermano, según su situación. Eso no es el problema entonces. Otra cosa que vemos aquí dice que había griegos y hebreos, había dos culturas. En realidad, los estudiosos bíblicos dicen que las dos culturas procedían realmente del pueblo israelita, solamente que algunos hablaban griego y otros hebreo. Pero los hebreos estaban acostumbrados a menospreciar a los gentiles y veían en los propios judíos que hablaban griego, los veían como quizás personas con las cuales no se deberían contaminar. No se olviden que cuando se predicó el Evangelio a través del apóstol Pedro, muchos aceptaron a Cristo Jesús, unas 3.000 personas se arrepintieron, pero eran judíos prosélitos, o judíos que estaban esparcidos en muchas ciudades y reinos y naciones, y que venían a Jerusalén a unas fiestas que había en ese momento, en ese tiempo, una fiesta religiosa que se realizaba, y cuando escucharon el mensaje en sus propios idiomas, ellos aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador. Y dentro de esto seguramente hubieron gentiles también que aceptaron a Cristo, pero la mayoría eran israelitas con diferentes culturas. Y esto podría decirse, por ejemplo, en nuestra realidad en Maranata, los de la costa, los de la sierra y los de la selva. Diferente alimentación, diferente idioma y diferente manera de vestir, diferentes costumbres. Siempre en una iglesia vamos a encontrar personas que tienen diferente forma de comportarse, diferente cultura, diferente formación. Entonces, eso es lo que había en el comienzo de la iglesia de Jerusalén. También en el trato entre ellos se ve que dice que la murmuración se dio porque los griegos los hebreos no atendían a las viudas de los griegos y los discriminaban.
Entonces esto era una injusticia y era un acto pues de separación, de un trato desigual. En eso consiste la discriminación. Por lo tanto, ya era un gran problema. Pero dentro de ese problema había otro peor todavía. Los hermanos de la iglesia, en lugar de solucionar, comenzaron a murmurar. Y esto es todo lo que se ve, el enfoque de la situación en el versículo 1. La iglesia crecía, había culturas diferentes, se estaban tratando con injusticia, con discriminación, y los hermanos comienzan a murmurar. Proseguimos entonces. ¿Cuál es la solución del problema? Parece ser que esa murmuración llegó a oídos de los apóstoles. Ellos querían realmente encontrar una solución y ellos comenzaron a sugerir qué es lo que se iba a hacer. Entonces, lo primero que ellos hacen para solucionar el problema, versículo 2, dice que ellos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hicieron una definición de responsabilidades. Ellos dicen que la tarea de los 12 era de la palabra de Dios. ¿En qué consiste eso? Prepararse para compartir las Sagradas Escrituras, ya bien sea en estudios bíblicos, en consejería, en predicación, de muchas maneras, en enseñanza, en el mismo discipulado. Había mucho trabajo que hacer. Algunos creen que eran los 12 nada más que estaban atendiendo a 3,000. No, en realidad, en el aposento alto, cuando estaban esperando la venida del Espíritu Santo, que cumpla su promesa dada por Jesucristo, y dice que habían reunido 120 personas. Sabemos también que los discípulos del Señor, había un grupo mayor de 70 que le seguían como discípulos, y también había otro grupo de 120. Esto quiere decir de que habían una buena cantidad de discípulos. Entonces, cuando se convirtieron estas 3,000 personas, es posible que formaran grupos según los barrios, según las casas, según las familias, para atenderlos, pero los atendían con la palabra de Dios. Había que enseñarles la doctrina, la enseñanza de Jesucristo. Había que atenderles en sus inquietudes, sus necesidades. Por eso ellos dicen, definen responsabilidades. Nuestra tarea es la palabra de Dios. Y ellos dicen, otros deben encargarse de servir las mesas. Esta expresión tiene que ver con la atención a los necesitados. Se estaba dando de comer a las mujeres que eran viudas y que eran pobres, que estaban desamparadas, y entonces ellos no podían hacer las dos tareas, ya tenían mucho que hacer ellos. Y entonces estaban pidiendo que la iglesia ayude. Esto es importante para poder arreglar un problema en la iglesia, definir a quién le compete tal o cual cosa. Esto es bueno que la iglesia contemple. Entonces ellos dicen allí, ¿no? Versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces la iglesia, como parte de la solución, dice que debía buscar. La pregunta es ¿dónde? Y el versículo nos responde, la palabra de Dios, entre los hermanos de la iglesia. Y esta es una de las formas más bíblicas en que la iglesia se debe componer, tanto en su estructura organizativa, administrativa, es a partir de los hermanos de la misma iglesia. Ahora, de manera moderna, estamos acostumbrados que cuando hay una necesidad de algún equipo de hermanos que trabajen, quizás los que tienen más posición económica, se inclinan a decir, bueno, ¿dónde encontramos hermanos que nos ayuden, por decir, a evangelizar? Contratemos un evangelista. Otros dicen, necesitamos un pastor, traigámoslo de afuera, contratemos a alguien que está saliendo de un seminario, ¿no? Entonces son personas que no son de la congregación y que se van a insertar para trabajar
en esa congregación. El proceso entonces de adaptación y de identificación es un poco más largo y más difícil cuando se traen personas de afuera de la congregación. Lo ideal entonces es mirar dónde están los dones que el Señor ha dado en la iglesia. Vamos a aprender esto en la semana o vamos a recordarlo. El Señor da dones a la iglesia y por eso es que aquí el consejo de los apóstoles es que hay que buscar entre los hermanos de la misma iglesia. La otra pregunta es a quiénes debemos nosotros encontrar, porque dicen busquen. El término o la palabra es un verbo que dice buscad pues hermanos de entre vosotros. Entonces, ¿a quiénes? A 7 varones, dice. No se sabe por qué esa cantidad de números. Algunos dicen, bueno, porque es el número perfecto, pero la Biblia no explica por qué. Ahora, ¿por qué varones? Porque estos tenían que ejercer autoridad. Autoridad no solamente sobre las mujeres, sino sobre toda la iglesia, porque ellos tenían que atender las necesidades físicas de los hermanos, ¿no? Mientras que los apóstoles iban a atender la necesidad espiritual. Entonces, en la Biblia sabemos que el principio bíblico es que la autoridad lo tiene el varón y por eso dicen 7 varones. Nos hacemos más preguntas. ¿Con qué características deben tener estas personas que si las vamos a buscar, qué debemos ver en ellos? Y entonces lo primero que dicen son 3 cosas que pide el Señor. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Aquí me voy a detener un poquito. ¿Será necesario estos requisitos para poder poner una mesa y traer de la cocina donde las hermanas han preparado unos alimentos para poner los platos sobre la mesa? ¿Será necesario que tengan estas características? ¿Por qué tanta exigencia, podría decir uno? Bueno, en realidad usted no encargaría a su familia, por ejemplo, que los cuide un policía que tiene antecedentes policiales, que fuera secuestrador, violador o ladrón. Usted esperaría que sea un buen oficial, que tenga un buen currículum, que sea respetable, entonces usted tendría confianza. Igualmente en la iglesia, si vamos a tener personas que van a servir al Señor, estos deben tener buen testimonio, buena reputación, entonces es que su vida esté limpia delante del Señor y de la iglesia. No está hablando de perfección, pero sí una vida adecuada que no tenga que señalarle en cuanto a su labor en la iglesia y a su vida como creyente en su casa y en la congregación, en su trabajo donde esté. Otra cosa es lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué lleno del Espíritu Santo? Porque cuando no están llenos del Espíritu Santo, siguen cometiendo esos errores que cometieron en el versículo 1. Vieron con desprecio, vieron con subestimación a ciertas personas y no las querían atender. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, en realidad no ve esas cosas, más bien está llena de amor, porque parte del fruto del Espíritu es el amor. Y ese amor viene de Dios, o sea, capacita a la persona para tratar a todos por igual y tratarlos realmente con genuina atención, genuino aprecio, una actitud genuina de quererles ayudar, no simplemente cumplir la tarea, sino que lo hagan realmente con una disposición que sale del corazón, de un corazón que ama realmente al prójimo o al hermano. Entonces, el Espíritu Santo nunca les va a guiar a hacer cosas chocantes o cosas que causen murmuración. Siempre el Espíritu Santo va a guiar a sus hijos para que hagan una correcta labor. Por eso es importante que sean llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a guiar al creyente y mejor a un líder sobre las bases de las Escrituras. También el otro requisito es lleno de sabiduría. También parece una exigencia que es demasiado para una cosa tan sencilla, pero en realidad no es así. La sabiduría tiene que ver con
el correcto trato y las relaciones entre las personas, el saber resolver los problemas cotidianos de la vida en la relación con los seres humanos. Esto no tiene que ver con la inteligencia la traemos todos al nacer, es parte natural de la composición del ser humano, pero la sabiduría se adquiere cuando uno realmente acepta a Cristo como Señor y Salvador, y uno se acerca a la palabra, aprende del Señor por medio de las Escrituras y se deja guiar por el Espíritu Santo para que ésta pueda ser aplicada en las situaciones diarias y cotidianas de la vida del ser humano, sobre todo en relación a la persona cercana a uno, el prójimo o el próximo, como es su significado más profundo. Entonces se necesita sabiduría. Y en este caso, una persona, un líder que está atendiendo a una congregación, va a tener alternativas y va a saber cómo puede solucionar el problema cuando se da una situación de esta naturaleza. Avanzamos. ¿Cuál era su responsabilidad? Dice que ellos deberían atender a los necesitados. Y algunos dicen que aquí empieza el ministerio de los diáconos, ¿no? La diaconía, que tiene que ver con servicio. Y también dice servir las mesas. Entonces tiene que ver con aspectos físicos del trabajo en la iglesia. Y por eso se le da esos encargos. A partir de aquí se despliega una serie de actividades que tienen que ver con el mantenimiento y el sostenimiento de la obra del Señor. Servir a las mesas es atenderle en los alimentos que se repartía, pero atender a los necesitados ya tiene que ver con muchas otras situaciones que se va a encontrar en una congregación donde están los hermanos con diferentes aspectos de economía en casa, ¿no? Diferentes formas de llevar su hogar. Por ejemplo, seguramente encontraban hermanos pobres, muy pobres, otros que tenían ciertos recursos y otros que eran adinerados. Entonces es importante que haya un grupo que atienda a los necesitados. Y para esto se necesita, en realidad, tener buen testimonio, porque si uno echa mano, por ejemplo, a recursos o a dinero, entonces nadie debe dudar de su honradez. Llenos del Espíritu Santo, porque el Señor les va a guiar, que lo hagan con amor y misericordia y de manera espiritual y no carnal. Y también lleno de sabiduría para que cada decisión que tome sea la correcta, la adecuada, ¿no? Entonces viene otra pregunta. ¿Qué debían hacer los 12 mientras esto sucedía? Ellos dicen que se van a dedicar a la oración, ¿no? Y también al ministerio de la palabra. Dice versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Imagínense, hermanos, solamente tomando ejemplo de nuestra iglesia, en el boletín salen motivos de oración por nuestros hermanos enfermos. Y no es una lista corta, no son 3, 4 hermanos los que hay que orar. Y Maranata es pequeñísima en relación a una comparación con la iglesia de Jerusalén. Esta iglesia de Jerusalén eran 3,000 personas, en cambio nosotros somos a lo más 400 ahora, y entonces sale un listado que posiblemente no sean todos los hermanos que nosotros somos, o que están enfermos, de repente no sabemos todas las realidades, pero sale ese listado y toma un trabajo, un tiempo de orar por ellos. En los miércoles de oración, por ejemplo, se tienen que distribuir en los grupos cantidades de hermanos, tal grupo ora por 5, otro ora por 5 más, y así se va cubriendo la necesidad. Ahora ustedes piensen también que atender la necesidad de oración de 3,000 personas, había que dedicarse, y por eso es el término, dedicarse, o sea, emplear el tiempo, estar ahí para hacerlo bien. Y entonces también al ministerio de la palabra, que tenía que seguramente ir a compartir mensajes, acercarse con las escrituras para dar consejería, ya lo dije, para estudiar, para hacer un discipulado, para enseñar las Sagradas Escrituras, para corregir con la palabra de Dios. Entonces había trabajo y ellos no iban a estar de brazos cruzados. Algunos hermanos piensan que la labor de liderazgo, tanto de ancianos como de pastores, es una labor fácil porque solamente ellos hablan.
Se paran en el púlpito y están hable y hable, y qué fácil es hablar. Pero hermanos, detrás de ese compartir la palabra hay tiempos de oración y preparación. Un mensaje no se prepara de la noche a la mañana. Un mensaje demanda tiempo, por lo menos una semana, y normalmente son 15 días por lo menos para preparar un mensaje. Otros se demoran un mes, de acuerdo a cómo son cada día, cada uno en su forma de ser, ¿no? Y los recursos que tiene. Entonces no es fácil. ¿Cuál es la reacción de la iglesia ante esta propuesta? Dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Este término les agradó. Yo creo que tiene mucho que ver con el mismo sentir que habla las escrituras que la iglesia debe tener. Porque la iglesia no solamente debe estar unida, la iglesia debe estar en armonía. Y cuando está en armonía, quiere decir que todos están viendo con agrado las decisiones que se toman. Y esto significa que tienen un mismo sentir, están con un mismo objetivo, con un mismo propósito. Por ejemplo, en cuanto a la misión de la iglesia, todos debemos estar de acuerdo que debemos evangelizar. Todos debemos estar de acuerdo que debemos adorar al Señor. Todos debemos estar de acuerdo que debemos servir y ayudar al prójimo. Todos debemos estar de acuerdo en que todos debemos estudiar la palabra de Dios, debemos hacer una labor de discipulado con los nuevos creyentes, hacer madurar a los creyentes con la palabra del Señor. Y por eso, cuando hay un propósito común, y este propósito es bíblico, no es el capricho de algunas personas, sino es la palabra de Dios que marca las tareas de la iglesia, esto les agrada. Y cuando la congregación esta de Jerusalén vio que la sugerencia, la indicación de los apóstoles era la correcta, lo que dice aquí es que les agradó. Ahora, lo segundo que se ve acá, dice que eligieron, pero en realidad lo que hicieron fue encontraron a los 7 varones, porque la orden o la sugerencia de los apóstoles, busquen ustedes entre vosotros. Quiere decir que al buscar tienen que encontrar. Algunos se basan equivocadamente en este pasaje para decir que aquí empieza el ejercicio de la democracia y de las elecciones en la iglesia con votación y todo lo demás. Esto es totalmente errado porque el pasaje no da para uno de ahí sacar esas conclusiones. En realidad lo que hicieron fue encontrar a esos 7 varones con esas características, ¿no? ¿Y por qué lo encontraron? Porque la iglesia era una iglesia espiritual que estaba orando y que realmente hallaron hermanos que tenían los dones adecuados y también estas características que acabamos de meditar respecto a buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Ahora dice, los presentaron a los apóstoles. ¿Por qué a los apóstoles? ¿Por qué no al tener ya el apoyo de la mayoría, el agrado de la mayoría también, todos coincidieron en que ellos deberían ser, ¿por qué no los pusieron ya a trabajar? Pero en realidad, este término, los presentaron los apóstoles, es decirle, ustedes nos encargaron buscar, ya los hemos encontrado, aquí está. Pero no solamente para que los apóstoles aceptaran la decisión de todo el grupo, sino realmente para que confirmaran delante del Señor que esas eran las personas adecuadas. Porque los apóstoles, siendo líderes de la iglesia, haciendo trabajo pastoral, como los ancianos y pastores de todas nuestras iglesias, ellos son los que saben la vida de los hermanos, saben el testimonio que tienen los hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿estos 7 tienen buen testimonio? ¿Estos 7 son llenos del Espíritu Santo? ¿Estos 7 son llenos de sabiduría? Los apóstoles eran los que conocían más. Por eso es que tenían que presentarlos para tener la aprobación de ellos. ¿Cuál es la reacción de los apóstoles? Lo primero que hicieron los apóstoles dice que oraron, ¿no? Versículo 6.
Dice, quienes orando les impusieron la mano. ¿Qué es oración? Agradecer a Dios, pero también consultarle al Señor si Él confirma este encuentro, hallar a hermanos con estas características, darle gracias y depender de Él. Significa que los apóstoles, aún con toda su experiencia, su sabiduría adquirida con Jesucristo, ellos dependían de Dios para todo y por eso oraron. Esto habla de fe y dependencia de Dios. Pero también otra cosa que hicieron es, les impusieron las manos. No le comunicaron ningún poder. Esto no es que le trasladan la unción. Esto es reconocimiento público que el Señor los había elegido para una tarea específica. Imponer manos es realmente físicamente poner las manos sobre ellos para pedir al Señor que Dios los bendiga. Los apóstoles no bendecían, los apóstoles no daban poder, los apóstoles no estaban comunicando algo, los apóstoles lo que estaban haciendo es en realidad aceptar la voluntad de Dios, saber que es el Señor quien está haciendo la elección y también encomendarlos al Señor, orar por ellos. Ahora, ¿se había hecho una solución correcta? Aquí vienen las evidencias de la solución. Vamos a ver juntos. Dice la palabra del Señor, versículo 7, y crecía la palabra del Señor. La palabra del Señor no solamente era más preponderante en el corazón de los creyentes, sino también se esparcía realmente en la ciudad en donde estaban, ¿no? Iba creciendo, iba avanzando, iba penetrando la palabra del Señor, era esparcida. Y en realidad esto impactaba en la iglesia y también en los que estaban en contacto, cercano con la iglesia, y también los que estaban un poco más allá. Iba creciendo la palabra del Señor, iba trascendiendo. También otra evidencia que encontramos de que la solución había sido correcta es que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Aquí quiero hacer la aclaración. Algunos piensan que el crecimiento de una iglesia es el único signo y es el mayor de que están bajo la voluntad de Dios y que esto es un éxito. Y algunos creen que el crecimiento es que el Señor está de acuerdo con lo que están haciendo en la iglesia. Equivocadamente alguien me hizo este comentario en el año pasado o el anteaño pasado, ¿no? Pero no nos olvidemos que las sectas son las organizaciones de mayor crecimiento, las sectas falsas. Hay personas que tienen comezón de oír y buscan herejías para poder sustentar su manera de vivir. Y ahí van juntándose esas personas en cantidades mayores que nuestras iglesias bíblicas, nuestras iglesias evangélicas. Y uno dicen, algunos equivocadamente dicen, están creciendo, quiere decir que el Señor está aprobando. No es así, ¿no? En este caso, dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, era porque era una manera del Señor decirle a esta congregación que estaban en el correcto camino. El Señor iba orando en los corazones de los incrédulos y los iba trayendo a la iglesia, como se nota en el contexto también que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Cuando una iglesia está en una buena sintonía espiritual, en un clima espiritual y no carnal, comienza a crecer la congregación, porque es lo que atrae a las personas que están buscando amor, que están buscando la dirección de Dios, que están buscando buen testimonio en los creyentes. Por eso es que sucedía esto. Y algo más dice, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En realidad, hermanos, algunos piensan que los corazones de estas personas que son sacerdotes de otras religiones son más duros. Y en cierto sentido es así. Pero no solamente en Jerusalén ocurrió eso. Y cuando estaba pastoreando en Maranata, no por mérito mío, sino que el Señor lo hizo, llegó una persona buscando la orientación de un pastor y en ese momento yo estaba en la iglesia y esta persona llegó directamente diciendo, yo acabo de salir de una reclusión de por vida que tenía en una institución como una especie de convento.
y he salido de la Iglesia Católica y quiero aceptar a Cristo, quiero realmente arrepentirme de mis pecados y seguir a Cristo Jesús. Y entonces fue sumamente sencillo guiarle con la palabra de Dios a esta persona, y ahí en la oficina se arrodilló y recibió a Cristo como Señor y Salvador. Esto realmente para mí fue sorprendente, pero Maranata en esos tiempos estaba realmente en un clima espiritual listo como para poder recibir a más personas que el Señor traía. El Señor obraba de maneras totalmente sorprendentes en esos tiempos en que Maranata estaba creciendo. Maranata tenía como 12 anexos, había bautismos, los ministerios estaban realmente haciendo la obra y había también recursos para estos ministerios. Entonces, en ese ambiente, en esa salud espiritual que gozaba la iglesia, el Señor tocó el corazón del sacerdote. Igualmente, como corolario, como confirmar que se había resuelto el problema correctamente, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas hasta aquí? La primera es que una iglesia puede tener problemas por causa de su crecimiento. No nos realmente escandalicemos cuando la iglesia tiene dificultades. Y ojalá que sea solamente por causa de crecimiento y no de la carnalidad o inmadurez de los hermanos. Nuestra iglesia es una iglesia que siempre está en crecimiento, pero no es una iglesia nueva como la de Jerusalén. Entonces hay mayor responsabilidad en nosotros porque ya sabemos cómo deberíamos actuar en determinadas situaciones. Algunas personas se escandalizan porque hay problemas en la iglesia y se van de la iglesia buscando una iglesia perfecta. Y alguien sabiamente dijo que si esa persona encuentra una iglesia perfecta, al poner un pie en ella, ya la iglesia deja de ser perfecta porque el problema lo lleva esa persona en su vida, en su corazón. Entonces los problemas van a existir. ¿Por qué? Porque somos un hospital, porque Jesucristo dijo que Él como médico vino por los enfermos y no por los sanos, ¿no? La iglesia es un grupo de personas que todos somos pecadores, pero todos con proceso de santidad, de luchar contra el pecado. Los que se han convertido y son verdaderos creyentes van a detener con el poder del Señor el pecado en sus vidas. No se van a volver ya practicantes, van a luchar con cada tentación y cada problema diariamente y van a ir dejando la práctica del pecado poco a poco. Eso somos. Pero hay otros que tienden a volver a su vida vieja y se convierten en cristianos carnales y de manera permanente, de manera crónica, siguen practicando el pecado. Esos son los que dañan la iglesia. Esos son los que realmente afectan el crecimiento de la congregación. Pero una iglesia puede tener problemas. La segunda verdad que encontramos es que la carnalidad no soluciona los problemas, los empeora. Eso de que murmuraron cuando encontraron un problema es pura carnalidad. Y si usted, hermano o hermana, usa la murmuración sobre una situación que ha visto, está pecando, está realmente afectando a la iglesia, la está contaminando, está retrasando su crecimiento, está enrareciendo realmente el clima que debe haber, que debe ser espiritual y no carnal. La carnalidad nunca soluciona problemas. Es como si usted echara un balde lleno de gasolina para apagar un incendio. No lo va a lograr, va a empeorar el problema. Lo tercero, definir responsabilidades o funciones ayuda a la solución. Cada uno, según el don y el llamamiento que el Señor le ha dado, debe ubicarse delante del Señor, en humildad, en sabiduría, ¿no? Y esto debe ser en sujeción al Señor y la palabra del Señor, dependiendo de Dios, de su palabra y de la guía del Espíritu Santo. Cuarto, la madurez y la sabiduría son las guías principales en la solución de los problemas. Hermanos, busquemos hermanos maduros y que veamos que se tomen decisiones con sabiduría para poder solucionar los problemas. No nos enfrentemos entre nosotros mismos. En realidad no
hagamos de la iglesia como si fuera un sindicato o un club o una organización humana. La iglesia realmente es algo muy delicado y el Señor ha puesto madurez, sabiduría dentro de la iglesia. Quinto, la obediencia y la humildad facilitan grandemente solucionar cualquier problema. En realidad, si hay hermanos humildes, van a querer obedecer y esto va a ayudar a solucionar los problemas. Cuando hay orgullo, hay rebeldía, entonces es bien difícil hacer los cambios necesarios para la obra del Señor. Ahora, otra pregunta, ya estamos finalizando y entonces vemos que esta pregunta es importante. Cuando hay problemas en nuestra iglesia, ¿qué es lo que no debemos hacer? Y lo primero que no debemos hacer es no debemos murmurar ni criticar juzgando. Muchos dicen, yo no estoy murmurando, estoy dando mi opinión sobre lo que está mal. Pero algunos critican como si fueran Dios, ya sancionando y determinando en realidad cuál es la situación y cuál es el destino de la persona que está fallando. Y lo tachan de tal manera que quieren quitarlo del liderazgo, quieren quitarlo de medio, quieren expulsarlo de la iglesia. Eso no debe ser. Otra cosa es que no debemos usar la carnalidad para solucionar. La carnalidad nunca soluciona problemas, las empeora. Entonces, esas actitudes carnales debemos dejarla a un lado. No debemos dejar toda la responsabilidad a los siervos que dirigen la obra. Muchas veces nos lavamos las manos. Somos hermanos que simplemente ocupamos un lugar en las bancas y no hacemos nada para ser parte de la solución. Y nos convertimos en parte del problema porque lo agrandamos realmente echando toda la responsabilidad y la culpa a los que dirigen. En realidad nosotros debemos pensar qué puedo yo hacer para colaborar como parte de la solución. Ahora, cuando hay problemas en mi iglesia, ¿qué es lo que debo hacer? Lo primero es orar. La iglesia es un ente espiritual, es un organismo vivo pero espiritual y lo formó el Señor. Y por eso es que tenemos que hablar con Él para que nos ayude, nos guíe, nos dé sabiduría para solucionar los problemas. Hay que orar. También reaccionar espiritualmente para toda situación, no carnalmente. Hay que evaluarnos si la reacción que tenemos es guiada por el Señor, es aprobada por el Señor, está sancionada o apoyada por las Escrituras, o son actitudes carnales. En realidad, muchas costumbres traemos de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestros abuelos, donde no son guiados por el Señor, no están guiados por la palabra del Señor y se solucionan problemas a la fuerza, ¿no? Simplemente con las actitudes humanas. Otra cosa es comunicar inmediatamente a los siervos que dirigen la obra. Esto es importante. No es bueno simplemente comentar o hablar, sino que realmente nosotros debemos avisar a los siervos que dirigen la obra porque ellos deben saber para tomar acuerdos sabios, tomar acuerdos que el Señor nos diga en su palabra. También tener sujeción y obediencia a las autoridades puestas por Dios. Esto también es importante porque ayuda mucho para que el problema se solucione rápidamente. Las dificultades en realidad no se agrandarían, no se alargarían si hubiera sujeción, obediencia a las autoridades puestas por Dios. Y estar dispuestos a ser usados por Dios para la solución de los problemas. Fíjense que el pasaje dice, busquen de entre vosotros. Y entonces el Señor ha puesto dones, ha puesto talentos, llama a sus hijos de la congregación que Él forma. No se olvide que la iglesia es una asamblea congregada por Dios. Entonces hay que buscar dentro y usted debe estar dispuesto a eso. Mis hermanos, entonces, nosotros debemos tener en cuenta estos principios para poder ayudar y apoyar la obra del Señor. Concluyo diciendo de que de usted depende, hermanos, si quiere ser canal de bendición o piedra de tropiezo. Esto es importante. Pongámonos en oración, examinemos nuestra vida y pidamos al Señor que nos ayude para que cada uno de nosotros aportemos nuestro granito de arena, nuestro esfuerzo, nuestra decisión personal de poder ayudar en la obra del Señor, haciendo una decisión conforme a las Escrituras. Si tenemos que pedir perdón y arrepentirnos, hagámoslo en humildad y en sumisión a las Escrituras. Oremos. Gracias, Padre Santo y Dios nuestro.
Te adoro, Señor, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Te pido, Padre, que tú estés obrando en nuestra congregación, que nos uses como instrumentos útiles en tu obra, Padre, que podamos ser de bendición a las personas que no te conocen y también a nuestros hermanos que llegan a la congregación, que podamos crecer y edificarnos con tu palabra, que la fe de tu pueblo crezca y que también, Señor, haya amor, haya humildad y nos dejemos guiar por tu Espíritu Santo. Nos encomendamos a ti en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días. Bendiciones. Ahora, mis hermanos, les doy la bienvenida a la Santa Cena del Señor. Esta que instituyó el Señor Jesucristo lo dejó para que recordáramos su sacrificio por nosotros, el significado de su muerte, de su crucifixión, de lo que hizo a favor de nosotros. Por lo tanto, les pido que toda la familia nos unamos, nos acerquemos y también tengamos un mismo sentir, un mismo espíritu para participar de esta comunión íntima con el Señor y con nuestros hermanos. La Iglesia de Jesucristo está unida por su palabra, por su espíritu, por un solo Padre y también por Jesucristo mismo. Por lo tanto, la separación física no es un impedimento para participar de la cena del Señor. Vamos a pedir al Señor su bendición para estos momentos. Oremos. Gracias, Señor, te damos este precioso día que nos has brindado para que tu pueblo haga un alto en sus actividades y pueda, Señor, venir a tus pies, venir ante tu presencia y también venir con el deseo de adorarte, de honrarte, de darte la gloria a ti, Padre. Señor, de ti venimos y hacia ti vamos, y nosotros, Señor, somos sostenidos por ti. En estos momentos queremos participar de la cena que fue instituida por tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos no solamente a recordar, sino también a discernir, Señor, las lecciones, el propósito, el significado que tiene la cena para cada uno de tus hijos. Señor, gracias por este tiempo especial que nos brindas, nos regalas, nos das en tu amor, en tu poder, en la misericordia que tienes para con nosotros, a fin de que podamos hacer esto con libertad. Señor, a ti te dedicamos estos momentos y también te pido que por tu Espíritu lo dirijas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera guiarles en la lectura de 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 22. Está titulado por los traductores de la Reina Valera, Abusos en la Cena del Señor. Y dice la palabra del Señor: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis?
¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. El tema para hoy en cuanto a la cena del Señor, porque estamos viendo también qué tiene que ver con la cena del Señor, cuál es el significado. El tema para hoy, el título es la comunión en la Santa Cena. Y analizando el texto bíblico, vemos aquí en esta porción de 1 Corintios 11, versículos 23 al 26, que lo utilizamos como texto central para participar de la cena, no habla nada del término de comunión. Sin embargo, siempre decimos que en la Santa Cena es una celebración de comunión. Ese término siempre se usa. Y al investigar en las Escrituras, la primera pregunta que resalta es ¿qué es comunión? Y a manera de respuesta les digo que en el Antiguo Testamento es la traducción del vocablo hebreo sod, que traducido es amistad, conocimiento íntimo. Esto en el Antiguo Testamento aparece 2 veces, en el Salmo 25:14 y en Proverbios 3:32. Y se refiere a la relación con Dios, este salmo, y el otro se refiere a la relación entre los justos o con los justos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento aparece 12 veces y proviene de la voz griega koinonia, que significa o se traduce tener en común, participación, compañerismo. Entonces, para responder la pregunta ¿qué es la comunión? Esta tiene que ver con una relación muy cercana, íntima entre 2 o más seres que pueden ser divinos y humanos. Va más allá del conocerse simplemente. Se trata de una amistad que avanza hasta el conocimiento íntimo, semejante al que experimentamos cuando compartimos con nuestro mejor amigo. ¿Quiénes la practicaban o cómo lo hacían? Esto se dio desde el principio de todas las cosas, cuando Dios buscaba a Adán y a Eva en el huerto para conversar con ellos. Otra muestra de eso lo vemos también en la amistad muy sincera y cercana entre David y Jonatán. Igualmente se nota en el diálogo entre Jehová y Abraham respecto a la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde Dios decidió darle a conocer esta decisión a Abraham porque era su amigo, dice la Escritura. En el Nuevo Testamento observamos este tipo de relación en la expresión de Jesús hacia sus discípulos cuando dice, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Lo tercero es el carácter cristiano que refleja o revela una verdadera comunión. En la palabra del Señor vemos que el cristiano tiene comunión con el Padre en 1 Juan 1:3. También tiene comunión con el Hijo en 1 Corintios 1:9. Y comunión con el Espíritu Santo en 2 Corintios 13:14. También tiene con el cuerpo y la sangre de Cristo mediante la Santa Cena. Y es aquí donde el término comunión se relaciona con el pasaje que utilizamos como pasaje central para celebrar este acto. Este pasaje está en el mismo libro de Corintios, en capítulo 10, versículo 16. Y leo, dice, la comunión de la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces está diciendo allí que cuando nosotros participamos estamos ejerciendo, estamos ejecutando, estamos realmente cumpliendo una comunión o realizando una comunión íntima con el Señor y con los hermanos. Y también hay 2 citas bíblicas que hablan que la comunión es con los hermanos en la fe, en Hechos 2:42 y en 1 Juan 1:7. Ahora, ¿cuáles son los elementos que atentan contra la comunión? En realidad, uno de los elementos es cuando tenemos comunión con las tinieblas, 2 Corintios 6:14 y 1 Juan 1:6. La práctica de la carnalidad, a la luz de este texto que hemos leído, este texto base de 1 Corintios 11, 17 al 22, es también otro elemento que atenta contra la comunión. Por ejemplo, tomando ese pasaje, se puede decir cuando en la iglesia nos reunimos para lo peor, atentamos contra la comunión. Cuando practicamos las divisiones, cuando menospreciamos la iglesia del Señor, cuando avergonzamos a los hermanos desamparados,
cuando participamos de la cena indignamente sin examinarnos a nosotros mismos o sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es sin tomar en cuenta el significado del sacrificio de Cristo por nosotros. Ya como conclusión debo decir, hermanos, que Dios quiere que nuestra relación de hermanos sea sincera y profunda, practicando el amor filial y el amor ágape. Y para parafrasear, debo decir que si hablamos lenguas angélicas y tenemos profecía y entendemos todos los misterios y toda ciencia, y si repartimos todos nuestros bienes y aún nuestro propio cuerpo para dar a los pobres, y lo hacemos sin amor, de nada sirve y no vale para nada. 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3. Por último, hermanos, debemos procurar no perder nuestra comunión con Dios. Por eso es que debemos examinarnos cada día y arreglar con Él cuentas mediante el arrepentimiento y confesión en oración. Esto va ligado, esto va relacionado realmente a la comunión también con los hermanos, porque 1 Juan dice que si no tenemos comunión con los hermanos, no conocemos a Dios, no somos hijos de Dios. Ahora sí, mis hermanos, vamos a participar de la cena del Señor y dice la Escritura, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre cada elemento. Pidamos primero la bendición sobre el pan. Señor y Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que bendigas esta porción de pan que hemos traído, que simboliza el cuerpo de Cristo que fue sacrificado en la cruz. La expresión que dice tu palabra, que fue molido por nosotros, nos da a entender, Señor, que Él sufrió mucho antes de morir y lo hizo por nosotros. Señor, bendice este elemento y también, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de tus hijos y también bendice este acto, Padre. Nosotros estamos comprendiendo, Señor, que Jesucristo, tu Hijo, vino a morir por nosotros a fin de que nosotros no seamos muertos por nuestros pecados. Él nos ha sustituido, Padre. Y, Señor, gracias porque ese acto de valor y de sacrificio profundo sirve, Señor, con significados eternos, no solamente en cuanto al tiempo, sino también para alcanzar a muchas generaciones hasta que tú vengas. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. También, Señor, al Señor le vamos a pedir la bendición por el elemento de la copa, que es el vino. Gracias, Señor, por la sangre derramada por Cristo Jesús. Sabemos, Señor, que Él no escatimó nada para darnos todo. Y lo que logró con su muerte fue la salvación nuestra. Satanás pensaba que lo había vencido, pero, Señor, Cristo venció a Satanás, al pecado y la muerte ahí en la cruz. Y, Señor, gracias porque esto es algo glorioso, algo no solamente asombroso, sino algo realmente sobrenatural y que realmente tiene que ver con aquellos que aceptan que Jesucristo murió por ellos. Y al aceptar y al creer, Señor, que ese sacrificio fue a favor nuestro, alcanzamos salvación por la fe, según las Escrituras. Bendice, Señor, esta porción de vino que nos vamos a servir. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En sus casas, supuestamente ya tienen los elementos para servirse la Santa Cena. Tomen el pan, agarren un pedazo, un trozo, y vamos a servirnos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 24. El 23 dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias,
lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Recordando que Cristo murió por nosotros, y en obediencia sirvámonos del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. También recordando que Cristo derramó su sangre por nosotros, y en obediencia sirvámonos de la copa. Dice la palabra del Señor: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Les invito a orar conmigo. Señor Jesús, estamos encomendados por ti para decir al mundo que tú moriste en una cruz. Lo glorioso de este mensaje es que tú resucitaste al tercer día. Y eso, Señor, es el respaldo para hablar de ti y para decirte, Señor, que nosotros hemos resucitado contigo por la fe. Y que por eso estamos predicando el bendito mensaje del Evangelio, mensaje de salvación, mensaje de rescate, mensaje, Señor, de vida eterna para los que vienen a ti por fe. Señor, que tu Espíritu esté obrando en las conciencias, en el corazón, en el alma de las personas para que vengan al arrepentimiento. Un arrepentimiento sincero, Padre, que estás buscando tú. Que cada uno pueda abrir su corazón y pedirte a ti, Señor, que entres por medio de tu Espíritu, para que habites ahí y gobiernes nuestra vida, porque tú eres soberano, tú eres Señor, tú eres el Creador y nos quieres adoptar como hijos. Dice las Escrituras que el que a ti te recibe, tú le das la potestad de ser hecho hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu pueblo bendito. Te suplico bendición para cada uno de tus hijos, por su perseverancia, por su fe. También, Señor, ten misericordia de nosotros. Suplicamos, Señor, que nos protejas, no solamente del virus, sino de toda otra enfermedad. Ayúdanos en medio de esto. También, Padre, ayúdanos a alejarnos de la tentación. Señor, ayúdanos para no pecar contra ti. Señor y Padre, que tu iglesia siga predicando el Evangelio y también, Señor, obedeciéndote en todo. Nos encomendamos a ti, en Cristo tu Hijo amado. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza
villas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de cante al Señor toda la creación, honra, poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das. Cante al Señor toda la creación, honra, poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. Hermanos, estamos terminando nuestro culto. Seguramente muchos de nosotros gozosos, muchos de nosotros desafiados, muchos de nosotros quizás con interrogantes, con preguntas, y si es así es bueno, porque tendremos esta semana para seguir escudriñando la palabra de Dios. Damos gracias por su palabra expuesta, por su mensaje transmitida a través de su siervo, que seguramente ha tomado horas y horas para poder prepararla y nosotros escucharla y que se haga realidad en nuestras vidas. Empezamos el culto rindiendo gratitud y adoración a nuestro Dios, a nuestro Señor, leyendo Deuteronomio. Y vamos a cerrar este culto volviendo a leer Deuteronomio, el verso 12 del capítulo 31, que dice así, hermanos: harás congregar al pueblo, nos hemos congregado, ¿sí?, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan. Hemos oído y hemos aprendido. Y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir las palabras de esta ley. Cuidémonos de cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas, en esta semana, en este mes, de aquí en adelante. Oremos y demos gracias al Señor por esta palabra. Padre bueno, Padre de misericordia, te agradecemos infinitamente, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por tener una iglesia como Maranata, en la que crecemos, en la que nos desarrollamos, en la que nos alimentamos y en la que aprendemos a ser comunidad. Te rogamos, Señor, que perdones nuestros pecados. Te rogamos, Señor, que perdones de pronto aquellas actitudes que obstruyen, Señor, el ser una comunidad, una iglesia. Oramos para que sigas transformando nuestras vidas y para que seamos, Señor, una iglesia que sea de testimonio en la comunidad, Señor. Que sea luz, Padre, que alumbre, Señor, en medio de las tinieblas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por ser parte de tu pueblo. Oramos así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.